al encuentro de Nodal. No sé si está de los 10 años de Nodal, Pili o Pedro, Pedro. Bueno, agradecerles por el espacio para este panel sindical, para este panel para los trabajadores y las trabajadoras organizadas en el marco de los 10 años de Nodal. El panel se ha denominado las transformaciones en el mundo del trabajo y sus implicancias para la política, y un poco vamos a estar contando con la presencia, ya casi todos los que están acá los conocen, pero si no los conocen, no las conocen, los vamos a presentar. Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP. Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, FATUN. Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Y Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y secretario de Organización de la CTA de los Trabajadores. Y yo voy a estar moderando, me presento, Jessica Leyes, secretaria de Juventud también de la CTA de los Trabajadores. Bueno, un poco para arrancar, la idea es que puedan, a partir de un par de preguntas disparadoras, podamos ir como charlando. Van a tener 15 minutos más o menos cada una para la exposición, y después, en función del tiempo que quede, vamos a abrir a las intervenciones del público, 1, 2, 3, en función del tiempo que nos quede. Así que, nada, un poco la idea de este panel en este momento también tiene que ver con las configuraciones y las nuevas configuraciones que se están dando en el mundo del trabajo, en donde vemos que no solamente en la Argentina, sino en el mundo nos encontramos en una crisis en donde el trabajo no aparece tal cual lo conocíamos, aparecen nuevas formas, aparecen también todo lo que denominamos los trabajos de plataforma, aparece la virtualidad, y esto también a los trabajadores y a las trabajadoras nos devuelve pensar, reflexionar cómo nos insertamos en ese mundo, y cómo en ese mundo, en donde hay cada vez mayor concentración de riquezas, en donde la productividad hace que hoy lo que se hacía en 1970 en 8 horas, hoy se haga en 2 horas. ¿Qué pasa con las 6 horas restantes que estamos los trabajadores y las trabajadoras que estamos en la formalidad? Porque para la informalidad es otro el contexto, aún mayor explotación. Bueno, ¿qué pasa en ese contexto para en la configuración? ¿Y qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras y con nuestras organizaciones? ¿Qué respuestas damos a ese momento, a este momento en particular? Y bueno, ¿qué rol tienen los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en este contexto en el que muchos trabajadores y trabajadoras quedan por fuera de la economía denominada formal? Así que bueno, tenemos como variadas opiniones y sectores representados, así que comenzamos por Dina. Bueno, bueno, si me va a llegar el mate, sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, ahí agradecer a todo el equipo de Nodal, que nos invita a este intercambio, a este encuentro con compañeros, y no solamente en el panel, sino con muchos compañeros y compañeras acá presentes, y que resaltar la importancia que tiene, ¿no?, en este contexto tan complejo en el que estamos viviendo. Creo que muchos y muchas de las que estamos representando a nuestros sectores de trabajadores y trabajadoras tenemos que generar estos encuentros de debates, de intercambio, y de empezar a pensar estrategias para el futuro, ¿no? Yo cuando vi el flyer que decía, bueno, transformaciones del trabajo, me anotaba como algunas características del mundo de trabajo, y lo primero que anotaba era que hoy la clase trabajadora, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras asalariadas, sea en el sector privado, sea en el sector público,
han caído también por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y creo que eso también hay que tenerlo mucho en la cabeza porque es algo que no había pasado nunca en la Argentina. Pero sin embargo hoy, quien tiene un sueldo garantizado todos los meses, tiene que salir, ¿no?, a hacer changas. Hay muchos y muchas que agarran el auto para hacer Uber, ¿no? Y ahí aparece como los múltiples trabajos para poder llegar a fin de mes. Después tenemos millones de personas que trabajan en la informalidad, ¿no? La economía popular, le decimos en la UTEP, y que incluso hay un porcentaje muy pequeño que es la economía popular organizada, que somos quienes nos organizamos en el trabajo a través de ramas, nos organizamos de otra manera, no de otra manera, sino que nos organizamos de manera más colectiva, más conjunta, y que todos estos puntos que yo me había anotado acá me hacía como reflexionar también que estas nuevas formas de organizar el trabajo también han conllevado a una fragmentación y a un enfrentamiento muchas veces entre trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros desde la UTEP siempre decimos que hay que empezar a preguntarnos qué trabajo para qué futuro, ¿no? Y hoy tenemos en la Argentina una realidad que no la dice Dina Sánchez, pero que viene siendo reflejado y que creo que queda con mucha más claridad cuando llega la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia nos dio un cachetazo a muchos y a muchas, pero principalmente a la dirigencia política, ¿no?, de la realidad y de la enorme desigualdad que se vivía en la Argentina. Me acuerdo cuando llega la pandemia y se hablaba del ingreso familiar de emergencia. Y desde la dirigencia política, desde el gobierno nacional, se planteaba el IFE para 2 o 3 millones de personas. Pero sin embargo, cuando se abre la página y la gente se empieza a anotar, hubieron más de 10 millones de personas que se anotaron. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente ustedes creen que esas 10 millones de personas no trabajan en la Argentina? Después, bueno, con algunas cosas que agregaron al IN, hoy tenemos más de 8 millones de personas en la Argentina que están por fuera del sistema laboral formal, ¿no? Pero que estas personas sí trabajan. Por eso ahí también venimos dando la discusión en esto de las transformaciones del trabajo, empezar a ver la diferencia de trabajo y empleo. Si bien es cierto que en la economía popular no tenemos una relación de empleo, pero sí trabajamos, y mucho. Después, el mundo de la economía popular organizada es muy pequeño, pero tenemos que dimensionar que hoy tenemos más de 8 millones de personas que están trabajando, pero que no tienen ninguna clase de derecho, ese derecho por lo que los trabajadores y trabajadoras lucharon tanto, ¿no? No sé, pienso en la obra social, en una ART, en las vacaciones pagas, en los aportes jubilatorios, en las licencias pagas. Por eso, nosotros y nosotras, fundamentalmente nosotras, venimos a plantear un debate y siempre lo planteamos desde una realidad. Y la realidad es justamente estas 8 millones de personas que su trabajo no se reconoce como tal. Yo les quiero contar algunas ramas o algunos trabajos que nosotros y nosotras fundamentalmente realizamos en la economía popular organizada, en la UTEP. Nosotros llevamos adelante las ramas textiles, trabajamos en carpintería, trabajamos herrería, trabajamos en la rama de construcción, muchos compañeros y compañeras haciendo mejoras en nuestro barrio donde aún hoy, en un 2023, no hay agua, no hay cloacas, no hay veredas. Pero también quiero resaltar fuertemente una rama para que la pongamos en debate. La pusimos en debate en la pandemia, pero creo que aún hoy
no se reconoce en su totalidad esos trabajos, que tiene que ver nuestra rama sociocomunitaria. Justamente una rama que tiene que ver con la economía de cuidados, con los trabajos de cuidados. No sé, les puedo mencionar a nuestras compañeras sosteniendo los comedores y los merenderos, a nuestras compañeras que cuidan a nuestras niñeces, a nuestras compañeras que están en los espacios de adultos mayores, a nuestras promotoras de género, nuestras promotoras de salud. Yo les traigo esto con mucha fuerza, porque nada, justamente el 28 vamos a salir a las calles nosotras y me parecía importante como resaltar esta rama. No los quiero aburrir, pero yo les quiero contar que cuando llegó la pandemia, muchas de mis compañeras, sin dudar un solo minuto, sostuvieron lo que había que sostener en los barrios. Cuando el mensaje era quédate en casa, no salgas porque te vas a contagiar. Y qué fácil, ¿no? Se escuchaba esa frase, y qué fácil era quedarse en casa cuando vos tenías un ingreso garantizado en el bolsillo. Es más, desde la economía popular organizada nos sentimos privilegiadas, porque allá por el 2016, a través de la ley de emergencia social, conquistamos el salario social complementario, que nos permitía tener un ingreso, no quedarnos en casa, porque mis compañeras se pusieron en la primera línea de batalla, sosteniendo lo que había que sostener en el barrio. Muchas de ellas ahora ya no están, pero las que quedamos somos las que estamos llevando la voz con mucha fuerza. Esas compañeras que garantizaron el alimento para todo el barrio, Esas compañeras que iban casa por casa haciendo relevamientos. No nos olvidemos también que en plena pandemia las situaciones de violencia también creció muchísimo, y ahí estuvieron las promotoras de género, estuvieron las promotoras de salud llevando medicamentos cuando habían personas contagiadas y las familias quedaban aisladas. Pero ¿saben por qué yo resalto mucho esa rama? Porque vieron que yo les decía, nosotras nos sentíamos privilegiadas porque al menos teníamos un ingreso que no nos soluciona la vida. Porque hoy mis compañeras perciben 40,000 pesos y eso no les soluciona la vida. Nadie vive con 40,000 pesos. Pero ¿saben qué? Habían mujeres que no tenían absolutamente nada. Pienso en esas mujeres que acá en la ciudad están cartoneando en la calle, con los carritos con los pibes adentro. Pienso en las vendedoras ambulantes. Pienso en esos trabajadores que viven de changas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que realmente eso no es trabajo? Las que están cartoneando, las que están vendiendo en la calle, aquellos que viven de changas, ¿no trabajan en la Argentina? A ver, compañeros y compañeras, creo que el 1% en la Argentina puede quedarse en su casa tranquilo, mirando la tele, o porque vive de rentas, o porque viene de una familia adinerada. Pero les puedo asegurar que estas 8 millones de personas que están por fuera del sistema no viven de sus rentas, que trabajan y trabajan muchísimo. Por eso es que nosotros y nosotras, en primer lugar, desde la UTEP, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, venimos a dar un debate con mucha fuerza. En primer lugar, construyendo nuestro sindicato, que muchos han estigmatizado con mucha fuerza, en decir el sindicato de los pobres, pero no es el sindicato de los pobres. Hace muchos años atrás, Perón decía que había que organizarse, ¿no? A través de los sindicatos. Y eso nosotros y nosotras lo entendimos y sabíamos que para pelear por nuestros derechos, para pelear por un reconocimiento pleno a nuestro trabajo, había que organizarse, pero también había que ir un poco más allá, y así conformamos la UTEP. Y así como conformamos la UTEP, nos pusimos a disposición. En la pandemia no solamente demostramos la enorme capacidad que tenemos del trabajo, sino de reorganizar nuestro trabajo.
Pero después también, incluso en estos últimos años, volvieron a llamarnos los planeros, las planeras. Pero nosotras no somos planeras, nosotras somos trabajadoras. Entendimos que el mundo del trabajo cambió y que hay otras maneras de organizar el trabajo. Por eso es que venimos a plantear que desde esa realidad tenemos que empezar a dar debates fuertes, pero también porque hay un escenario muy complejo, muy complicado, y que ese escenario no se va a mejorar. Porque yo vivo escuchando, pero bueno, hay debates que se están dando que están muy buenos. No sé, por ejemplo, la reducción de la jornada horaria laboral. Es un debate, se tiene que dar, sí. ¿Va a poder ingresar a 8 millones de personas al mundo del empleo? No va a pasar. No va a pasar así los llenen de subsidios a los empresarios. Porque no están dadas las condiciones. Pero también porque no nos tenemos que olvidar que el gobierno de Macri nos dejó una deuda enorme. Hoy nuestra economía la define el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ver esa realidad. Por eso es que estamos dando ese debate, pero también se vienen dando encuentros como este. Por eso resalto mucho y valoro muchísimo que podamos encontrarnos con compañeros y compañeras de los sindicatos tradicionales que nos vienen abrazando y vienen por ahí tratando, ¿no?, de entender que el mundo de trabajo cambió. Pero también hemos venido haciendo planteos desde esa realidad. Compañeros, compañeras, nosotras, porque pues después salen algunos medios a decir, bueno, pero ¿no les alegra que se haya quitado el impuesto a las ganancias? Por supuesto que sí. ¿Cómo no nos va a alegrar? Lo aplaudimos y lo celebramos y lo festejamos. Lo que decimos es, así como la clase trabajadora asalariada la está pasando mal, muy abajo, hay sectores que la pasan mucho peor. Y ojo, que ni siquiera estoy hablando de esa economía popular organizada, que no es que la pasamos bien, pero aquellos que estaban a lo último de la fila, hoy ya no están en la fila, ya se cayeron del mapa. A quienes estaban a lo último de la fila hoy son parte de la indigencia que existe en la Argentina. Entonces tenemos que empezar a dar debates fuertes. Tenemos que empezar primero a reconocer que hoy la economía en la Argentina tiene 3 patas. En el sector privado, en el sector público, pero también está la economía popular. Si nosotros y nosotras empezamos a ver esa realidad, vamos a empezar a construir debates que nos van a meter a todos y a todas en el mapa. En primer lugar, el reconocimiento pleno a esa economía, a las nuevas formas de organizar el trabajo. En segundo lugar, tenemos que dotarla de derechos. Y dotarla de derechos significa con todos los derechos laborales que tiene todo trabajador y toda trabajadora. En tercer lugar, que también lo venimos debatiendo en la UTEB, es esto. Empecemos a separar políticas de subsidio y políticas que fortalezcan a esta nueva economía. Por eso nosotras venimos dando un debate fuerte, que las políticas para la economía popular organizada se tienen que discutir en el Ministerio de Trabajo. Porque así como el Ministerio de Trabajo nos dio la personería gremial, y ojo, el 29 de octubre la UTEB hace sus elecciones y vamos a luchar por la personería gremial como corresponde. Y esperemos que todos los sindicatos nos abracen y que nos acompañen en esta lucha. Porque hoy no es momento de mirarse el ombligo. Hoy es momento de en que empecemos a caminar hacia la construcción de un movimiento de trabajadores y de trabajadoras que nos abrace a todos, que nos abrace a todas. Yo creo que va a ser la única manera, compañeros y compañeras, que vamos a poder transformar la Argentina. Yo escucho a muchos siempre diciendo, bueno, la transformación no para, la transformación.
pero la transformación en la Argentina va a ser real cuando la empecemos a construir de abajo para arriba. En primer lugar, somos realistas. Tenemos al Fondo Monetario Internacional. Volvimos a hacer el patio trasero de Estados Unidos cuando lo denunciamos fuertemente en Plaza de Mayo, en el gobierno de Macri, pero sin embargo se lleva adelante. Firmamos una estafa. Ya está, ya lo hicimos. Tenemos que hacernos una autocrítica, no para darnos de latigazos en la espalda, sino para no volver a cometer los mismos errores. Y no nos comamos el cuentito de que el problema en la Argentina son los planes sociales. Los planes sociales, los mal llamados planes sociales, son 1 millón de personas. Acá el problema en la Argentina es la redistribución de la riqueza. Acá el problema en la Argentina es que allá muy arriba están acostumbrados a llevarse la tajada más grande de la torta. Y cuando los de abajo peleamos por una rebanadita más de torta, uy, los planeros quieren más planes, porque estos vagos no quieren trabajar. Dale. Los vagos están arriba, no están abajo. Los mayores planeros están arriba. Porque planeras nos dicen a nosotras porque estamos organizadas de manera conjunta, de manera colectiva. Pero no nos hagamos, perdón la expresión, los tontos, porque sabemos perfectamente que los mayores planes en la Argentina no los tienen los sectores populares. Entonces, yo siempre digo que el que no llora no mama. Y nosotras ya lo aprendimos. Y desde ese lugar, desde esa realidad, vamos a pelear por un reconocimiento pleno a pero fundamentalmente a las trabajadoras de la economía popular. Y desde ahí vamos a lograr la personería gremial, vamos a empezar también a luchar y a caminar de manera conjunta con todos los sindicatos, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, para que en verdad en algún momento construyamos un movimiento de trabajadores y trabajadoras con todos y todas adentro del mapa, para que peleemos por una Argentina, por una patria grande, sin excluidos, sin excluidas, y por supuesto, donde las mujeres, donde las diversidades, las disidencias también tengamos protagonistas. Así que como tarea, compañeros y compañeras, en el próximo panel, invito a que mis compañeras y a que las compañeras trabajadoras también puedan estar acá expresando su voz como lo vamos a hacer el jueves 28. Muchísimas gracias. Qué difícil, ¿no? Después de Dina. Claramente, ¿no? Coincidencia con la mayoría de los planteos, porque cuando pensamos en la situación que nos encontramos los trabajadores, creo que seamos del sector que seamos, en la condición que estemos, hay un reconocimiento de que hay concentración por un lado y por el otro lado hay distribución de pobreza, concentración de riqueza en la mano de unos pocos y distribución de pobreza al lado de muchos. Así que totalmente de acuerdo. Walter, te escuchamos. Bueno, realmente la exposición de Dina ha sido muy clarificadora, muy explícita de la situación en la que se encuentran. Yo obviamente estoy en un lugar desde donde tenemos ya una vasta trayectoria en lo que es nuestra organización sindical. Somos una organización que está armada a lo largo y ancho de todo nuestro país. Nuestra federación tiene 58 gremios que están desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Mendoza a San Juan hasta Entre Ríos y en todas las provincias. En la provincia de Buenos Aires nada más tenemos 20 sindicatos, o sea, en los diferentes lugares. Acabamos de crear en la última discusión en diputados
que fue la negociación que permitió sentar a los diputados necesarios para poder tratar el tema de ganancias. Acabamos de crear 5 nuevas universidades, bueno, falta la otra mitad en el Senado, pero estamos seguros de que esto va a funcionar, o sea que ya vamos a estar en 63 sindicatos, porque en cada universidad vamos armando el sindicato como corresponde. Tenemos nuestra obra social, en fin, tenemos un trabajo en lo gremial que indudablemente está afianzado y tiene un espacio en donde se desarrolla justamente las universidades, donde la sociedad, nuestra sociedad, agrupa y contiene todo el conocimiento que se va dando a lo largo y ancho de toda la tecnología y de todas las posibilidades que tiene los estudios universitarios, y por lo tanto trabajamos en un sentido, en un lugar por demás privilegiado en todo lo que es el contenido que se necesita para llevar adelante a la sociedad en su totalidad, ¿no? Así que el trabajo nuestro es un trabajo que nosotros venimos desarrollando para acompañar. Hemos logrado en los últimos tiempos desarrollar también a nivel de nuestra federación reformas en nuestros estatutos, creación de las secretarías correspondientes para poder llevar todo lo que significa la igualdad de género, hemos logrado realizar trabajos muy importantes, hemos estado en lo que fue la aprobación del Tratado del 190 de la OIT acerca de poder llevar adelante todo lo que significa el tratamiento de lo que es la igualdad en el trabajo, ¿no? Poder ir sacando todos los vicios de violencia que existen en el trato de todos los días de nuestros trabajadores y se supone, ¿no es cierto?, que justamente en nuestro ámbito, en las universidades, vamos desarrollando todo ese tipo de tareas. Por ejemplo, también hemos desarrollado todas nuestras también nuevas secretarías en todos los sindicatos que hagan al medio ambiente, a cómo llevar adelante la protección de ese medio ambiente, cuidando, como dice nuestro Papa Francisco, cuidando la casa de todos, porque en definitiva la tierra es el lugar donde estamos todos y si no la cuidamos, obviamente que los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Entonces, creo que el trabajo que se va dando desde los distintos lugares es diferente, pero apunta básicamente a los mismos al mismo sentido, es decir, lograr que la justicia social sea algo que podamos palpar, podamos vivir, podamos llevar adelante todas y todos en cada uno de nuestros lugares. Y llegar a esto es una cuestión muy importante para todas y todos, pero también es un tema que hay que lograr que se trate y se siga llevando en todas las agendas, en todos los lugares, para que así podamos tener un tratamiento de todos nuestros problemas como realmente creo que nos merecemos y debemos darnos. Porque si no está esto en nuestra agenda permanente, indudablemente no vamos a tener la posibilidad de desarrollar todo el potencial que tenemos y nosotros como argentinos creo que
en nuestro país tenemos un fuerte potencial para llevar adelante todas nuestras metas y satisfacer nuestras necesidades en todo sentido. Así que es un trabajo por demás interesante, un trabajo que debemos darnos para poder llevar adelante esto, como decía, esta idea que tenemos acerca del desarrollo de la justicia social y de la posibilidad de poder tener un conocimiento mucho más acabado de todos los problemas que tenemos en cada uno de nuestros lugares. Nosotros, a partir de un trabajo que hemos venido desarrollando en varios de estos años, antes de la pandemia, en el 19, cuando en la Organización Internacional del Trabajo se llevó adelante un documento base para el centenario de la OIT que se denominó justamente el futuro del mundo del trabajo, que fue realizado por una serie de especialistas de distintos lugares y procedencias de todo el mundo y que planteó, ustedes saben que la OIT es el único organismo mundial tripartito, es decir, están los trabajadores, están los empresarios y también están los gobiernos, en una suerte de discusión que va llevando adelante acuerdos que permiten ir sentando bases para que el trabajo esté más o menos representado y respetado en todos los países del mundo. Es una tarea complicada, creo que la realidad de cada uno de nuestros países es diferente. Yo tengo la responsabilidad también, como decía al inicio, de llevar adelante lo que es la Confederación de los Trabajadores Universitarios de América y vengo de estar haciendo una gira por distintos países, Guatemala, Costa Rica, hemos estado en México, en Colombia, en Nicaragua y realmente en Brasil. Realmente los problemas que uno va viendo en los diversos espacios, en los diferentes países, son de una diferencia importante. No todo lo que uno escucha y ve por ahí son las cosas como realmente suceden. Entonces, encontrarnos aquí en este espacio de Nodal, justamente Noticias de América Latina y el Caribe, para mí es muy, muy importante porque estamos teniendo un espacio de difusión de nuestros problemas que creo que por primera vez está siendo llevado adelante en forma general, que abarca a todos nuestros países y que va poniendo en la escena las distintas discusiones que tenemos que darnos en todas estas cosas. Nosotros vemos a través de ese documento que decía del futuro del mundo del trabajo, vemos cómo se va sucediendo la globalización, la tecnología, la robotización, la digitalización. Vemos que miles y miles de puestos de trabajo van desapareciendo por estas nuevas tecnologías, pero también hay otros que se van generando por esa misma razón. De manera que es muy importante que entendamos que todo esto, y este justamente creo que es un ámbito interesante porque hay muchísimos compañeras y compañeros procedentes de distintas universidades que son estudiantes y que esa procedencia hace que comprendan claramente que ese mundo del trabajo futuro requiere y necesita de la capacitación permanente. Nosotros vamos a tener que estar en un proceso de capacitación permanente y la gente del trabajo del futuro va a depender muchísimo de todo eso. Y nosotros nos tenemos que ir
formando y, por ejemplo, en este documento se hablaba acerca de un haber universal, de tener un ingreso universal que permitiera que durante los meses que uno va a salir de un trabajo y entrar a otro y se tiene que capacitar, permitiera que siga recibiendo un ingreso y de esa manera poder seguir alimentándose y teniendo el nivel que tiene en su vida. Es una idea muy interesante, pero que indudablemente muy difícil de llevar adelante porque tenemos el problema que nos afecta acerca de la desigualdad, que es tan grande, y en nuestros países tenemos una situación de desigualdad donde los muy pocos tienen todo y el resto tenemos casi nada. Entonces, esta situación de desigualdad tan importante en la sociedad hace que tengamos que primero trabajar fuertemente en la concientización que necesitamos para que todos entendamos que todos somos hijos de esta tierra y que merecemos tener una equidad y una igualdad cuando llegue el momento de ejercer los derechos de la vida en nuestra tierra. Así que creo que es muy importante esto y muy importante sobre todo lo que es el concepto de la justicia social y para nosotros es fundamental llevarlo adelante para poder así llevar una vida mucho más digna para todas nuestras familias. Así que esperemos que en el futuro podamos realmente trabajar y avanzar en este proceso de la capacitación permanente que nos permita estar en situación de poder llevar adelante nuestras tareas en cada uno de nuestros lugares. Muchas gracias. Gracias, Walter. Me quedo por ahí con algo que decías en relación a la situación de los jóvenes y esta mañana hubo otra charla donde hubieron compañeros y compañeras de las universidades donde también estuvieron discutiendo en relación a la preparación de quienes pueden acceder a la universidad, porque no todos y todas lo pueden hacer, y bueno, y qué pasaba con los planes de estudios y qué sé yo, y pensaba también, bueno, hoy también hasta eso cambia, el ingreso de los pibes y las pibas a las universidades. Un tiempo atrás, unos años atrás, quizás tus viejos te lo podían bancar. Hoy la mayoría de los pibes y las pibas son trabajadores de la economía popular, son feriantes, son muy pocos y muy pocas los que tienen esa posibilidad. Entonces, poder pensar también la educación, en este sentido la universidad y los espacios terciarios para el presente y el futuro de las juventudes, me parece que tiene que ver también con tener en cuenta esas transformaciones que se están dando y que nos dejan bastante afuera a las juventudes, porque hoy para sostenernos necesitas 2, 3 trabajos y casi la mayoría, en las condiciones que no son las formales, por así decirlo. Entonces, también pensar el espacio formativo para los jóvenes, las jóvenes, me parece que es central porque también es un derecho. Y en el contexto en el que estamos en nuestro país, también lo charlábamos esta mañana, qué importante que es saber que coincidimos en que también la educación la tenemos que defender, la educación de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y de sus hijos. Y en eso los trabajadores de la universidad tienen un rol muy importante, así que qué bueno que estés acá compartiendo con todos nosotras y nosotras. Y bueno, ahora te pedimos, Cachorro, compañero, obviamente queremos escucharte también algunas reflexiones. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias a Nodal por esta invitación. Hola. Ahí está, ahí está.
No sé si la querés presentar así. Sí, la presento antes que, bueno, compañera Julia Estrada, compañera directora de el CEPA, ¿sí? Y candidata a diputada, a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Bienvenida. Gracias por venir. Sabíamos que tenía otros compromisos, pero bueno, igual se llegó, así que bueno. Estamos charlando un poquito en relación a cómo está el mundo del trabajo hoy, cada uno de los sectores que estamos acá representados, y bueno, ahora estaba justo para hablar el compañero Cachorro, así que bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes de nuevo, arrancamos de nuevo. Feliz cumpleaños, Nodal. Gracias por la invitación, muchas gracias. Yo le decía a Pedro que en estos 10 años no solamente han construido un espacio de construcción, de comunicación desde la mirada de los sectores populares, sino también de construcción de pensamiento. Y si hay una de las necesidades que tenemos en estos tiempos, que es un desafío para los sectores populares, es la construcción de pensamiento estratégico. Y en ese sentido, el aporte de Nodal ha sido muy importante. Y digo que incorporar el pensamiento estratégico, que es una cosa permanente en la vida de cualquier sociedad, en este momento, para nuestro país y para buena parte de los países de Latinoamérica y el Caribe, es más necesario que nunca, porque estamos en lo que a nuestro entender es un final de etapa. Y ese final de etapa está en nuestro país, está en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe y está en el globo. Y entonces no lo podemos dejar de lado. Pero antes de meterme en este tema de fondo, como un tema, como el titulado está planteado, que es comunicación, política y poder en el siglo XXI, yo quiero en primer lugar iniciar con un tema que se oculta, que es buena parte de la comunicación del poder, lo que se oculta. Y es la situación de Milagros Salas y poder utilizar este escenario para poder reiterar su libertad y la obligación que tiene este gobierno antes de irse de indultarla. Y esto, la situación de su salud es un agravante, porque muchos de los debates actuales en esta coyuntura electoral, después de las PASO, hablan de lo que va a venir. Y yo siempre digo que, sin duda que lo que va a venir va a ser más grave que lo que tenemos hoy. Pero uno de los problemas que tenemos hoy es la fragmentación del campo popular. Y lo peor que nos puede pasar es que nos una el espanto y no que nos una la inteligencia para construir estrategias de poder que nos permitan modificar esta situación a la que hemos llegado después de 40 años de democracia, donde me parece que está en cuestión. Y no solamente está en cuestión desde la perspectiva de los sectores populares que seguimos pensando que los males de la democracia se deben resolver con más democracia, sino que también está en cuestión en el debate colectivo. Cuando un 20% del electorado argentino vota, o el 19% vota a Milei, pero también hay un 31% que no fue a votar. Y para no seguir haciendo cuentas respecto de lo que fue la elección, lo que están, independientemente de los programas, lo que está demostrando es un hartazgo que nos implica a todos y a todas. Y por eso, analizar a fondo esta realidad de fin de ciclo, me parece que es importante que lo hagamos. Hay un fin de ciclo, a nuestro entender,
que es el fin de ciclo de un periodo que se abrió en el 2001, fruto de la esperanza de la rebelión triunfante en diciembre. Ese periodo que se abrió aquí en nuestro país y en buena parte de América Latina y el Caribe, y esto me parece que es importante volverlo a poner en el análisis. No se pueden pensar estrategias de poder a nivel local si no se lo hace en un marco latinoamericano y caribeño. Desde la independencia de Haití, que todavía está siendo castigada brutalmente por Estados Unidos y por otros países que hacen un territorio de expoliación, de miseria y de ejemplo para las sociedades, desde Haití hasta acá, desde la guerra de la independencia hasta acá, no se puede pensar los procesos de emancipación de nuestros pueblos si no es en un marco de unidad. Me parece que ese es un elemento. ¿Y yo por qué decía y traía el tema no solamente por la libertad de Milagros, sino porque el problema no es lo que va a venir, el problema es el que hoy tenemos? En Jujuy hoy está el mejor ejemplo donde se castiga, estigmatiza, condena y se pone como ejemplo de lo que no se puede volver a hacer en nuestro país, es la prisión de Milagros Salas. Y si hay algo que demuestra cómo se puede instrumentalizar en la formalidad la democracia y hacer como que es democracia cuando en realidad es un instrumento de los sultanatos creados por la reforma constitucional de 1994, que empezaron a descalabrar la estructura de la nación y a poner en las provincias mecanismos de fragmentación de nuestra nación, es el gobierno de Morales, donde han nombrado una Corte Suprema de Justicia, donde han nombrado jueces, donde han hecho una reforma constitucional que es anticonstitucional en términos nacionales, ya que plantea un mecanismo claro de avanzar en la fragmentación de la nación. Y es un gobierno democrático. Entonces, la discusión de la democracia es una discusión del poder. Y los sectores populares, los que nos tenemos que poner a discutir es qué no hicimos bien en estos 40 años para poder pensar salidas que nos permitan salir hacia la victoria, no seguir sobreviviendo cada uno o cada una en los archipiélagos de supervivencia que hemos podido construir. Nuestra democracia tiene hitos extraordinarios. El juicio a las juntas, el juicio a los genocidas, o aparte de ellos, porque hasta ahora ¿no? Sabemos lo que pasa con los sectores empresariales que no hemos podido todavía juzgar, o que hemos podido juzgar, me sobran los dedos de una mano. Pero es un hito, es un hito. El pueblo demostró que en democracia se podía vencer a una dictadura que había triunfado política y militarmente. Y el pueblo fue capaz de construir una victoria. Eso nos lo posibilitó la democracia. La disputa democrática que dimos. Ahora, también es cierto, y lo decía Dina con claridad, es que hoy el 43% de la población vive en la pobreza. Trabajador informal o trabajador formal. Desocupado o subocupado. Activo o jubilado. Todos somos trabajadores y trabajadoras. El 43% vive en la pobreza y el 10% padece hambre. Y esa palabra está ocultada en la comunicación de la vida pública en nuestro país. No aceptamos reconocer que hay hambre en nuestro país. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Cuál era el objetivo central de la dictadura? Recuerdo a los que tienen canas, que no me van a dejar mentir, el análisis que hacíamos en aquellos años cuando Videla y Martínez de Hoz accedieron al poder,
fue dejar un tercio de la población al margen para poder construir una sociedad donde avanzaron más y 40 años de democracia, lamentablemente, no voy a decir institucionalizó, iba a decir una palabra equivocada, consolidó esa situación. Entonces, y consolidó la fragmentación a nivel laboral. Por eso que cuando, desde nuestra propia experiencia, de un sector de la clase trabajadora, porque ese es un tema que todavía al interior de la clase está discutido, sentimos que hicimos un aporte, un pequeño aporte a la posibilidad de construir una vida democrática mejor, que solamente se logrará en tanto y en cuanto se consoliden las fuerzas organizadas de las organizaciones libres del pueblo. No hay democracia formal si no se sustenta en un poder real del pueblo organizado. Y cuando desde la clase trabajadora pudimos alumbrar en los años 90, enfrentándonos al consenso de Washington, al menemismo, bueno, todas las expresiones, al Plan Cóndor, bueno, a todo lo que se instaló. Ayer hablaba con compañeros, perdón el paréntesis, ¿no? Ayer hablaba con familiares de la AMIA, de las víctimas de la AMIA. Todavía seguimos discutiendo acá en la Argentina que si fueron los sirios, si fueron los iraníes, cuando hay pruebas constantes de que fue la misma lógica de las explosiones en la Embajada de Israel, en la AMIA y en la fábrica de Río Tercero en Córdoba. Y la participación de sectores vinculados a los servicios de inteligencia del Estado argentino. Y la justicia argentina todavía no ha avanzado un ápice en analizar esos 3 atentados terroristas más importantes. Tuvimos un gobierno que se animó a decir, bueno, vamos a meternos y a terminar con los sótanos de la democracia, y nos sigue gobernando la Suprema Corte de la Injusticia o los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que gobiernan desde afuera y no los vota nadie. En todo caso, lo vota la vergüenza de algunos diputados que por mayoría aprobaron ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, legalizando la estafa de Macri. Entonces, decía que en los años 90 pudimos hacer una experiencia de una central de trabajadores de nuevo tipo. Y así nacimos desde la CTA. Hoy estamos divididos, pero bueno, espero que en poco tiempo seamos capaces de unirnos, no solamente entre las siglas, sino con una de las experiencias más valiosas que fue ese aporte, que fue entender que el trabajador no podía ser solamente el trabajador formal, el trabajador o la trabajadora. Que el modelo neoliberal instalaba, consolidaba y profundizaba el modelo de descarte, y que entonces consolidaba el objetivo de la dictadura de descartar a más de un tercio de la población argentina, ya somos más del 40%. Darle organización, porque la idea fundamental de debilitar la capacidad de un pueblo no es solamente instalándole el terror, no es solamente dividiéndolo, haciendo discutir los aspectos de la democracia formal, no solamente dividiendo la pelea entre pobres y pobres, como decía Dina, sino también fracturando de manera permanente la capacidad de organización de la clase. Por eso que para
nosotros, aunque no estén en nuestra central, es un triunfo que los compañeros y compañeras de la UTEP se hayan constituido como organización de los trabajadores y trabajadoras y que hayan sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo, no porque la organización de los trabajadores tenga que ser reconocida por el Estado. Nosotros no creemos esto. Esto es uno de los atrasos de la legislación argentina. El derecho de los trabajadores y el derecho de huelga, de organización de los trabajadores y el derecho de huelga es un derecho natural que no debe estar legitimado por el Estado, porque si no el Estado mete su uña y mete sus determinaciones. Es muy importante, acá está Leonor Cruz, nuestra secretaria de Género de la CTA Autónoma, cuya organización, la Federación Nacional Territorial, al igual que la UTEP, fue reconocida hace 10 días atrás en la personería. Pero es lo que decía Dina, nosotros no queremos una personería social, si somos trabajadores y trabajadoras. Lo que hay que reconocer es que es indispensable construir un desarrollo económico con justicia y con equidad que garantice la inclusión y reconozca estas nuevas instituciones que se han hecho peleando contra el hambre, las reconozca plenamente como organizaciones de trabajadoras y de trabajadoras. Porque si no, vamos a tener una institucionalización por parte del Estado de la economía formal de mercado y de la economía informal de la subsistencia. Y nosotros no queremos pelear para sobrevivir. Nosotros queremos pelear como trabajadores y como trabajadoras, pelear para vivir y para cambiar la sociedad. Y para cambiar la sociedad tenemos que ser reconocidos como clase trabajadora y asumir el desafío de que tenemos que cambiar el sistema capitalista. Y hoy ese es un tema que está en discusión. Claro, ¿cómo no va a estar en discusión? Si uno de los datos principales de este cambio de etapa en el mundo es la aparición de la inteligencia artificial. En realidad el problema no es la inteligencia artificial, es un conocimiento que desarrollan las sociedades, una construcción colectiva. El problema es quién se apropia de ese conocimiento, quién se apropia del desarrollo científico-tecnológico. Porque cuando a un patrón le garantizaban el pago, porque le pagaban en la pandemia para que pueda pagar a sus trabajadores, que fue una de las cosas importantes que hizo este gobierno, no recuerdo la denominación de esa cuestión, nadie chillaba. Ahora, cuando los compañeros en este preciso momento están discutiendo en la Cámara de Diputados por qué hay que reducir el horario de trabajo de 48 horas a 36 o a 40, se escandalizan. Entonces, no están de acuerdo. Entonces tenemos que reducir el salario un 20%. En la pandemia y en estos últimos 2 años han ganado más del 20% y se ha perdido más la clase trabajadora porque lo que se ha transferido con este tema de la inflación impuesta por el plan del Fondo Monetario Internacional y por la especulación empresarial, se ha transferido mucho más del bolsillo de los trabajadores. El otro día hacíamos una cifra, y creo que la mencionó Hugo, cuando se discutió el tema del impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados, 96.000 millones de dólares del bolsillo de los trabajadores, masa salarial de los trabajadores para engrosar la tasa de ganancia de los grupos económicos. Y no hablamos de la fuga del capital hacia el exterior, que es el otro problema que facilita, permite y alienta estas imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para nosotros discutir esto es discutir, nos parece muy bien, es discutir comunicación, porque hoy falta en nuestro país soberanía comunicacional, no solamente de contenidos, sino también de instrumentos y de decisión política. Teníamos una ley de comunicación
que Macri la sacó con un decreto, podría bien haberlo reinstalado por un decreto y no se hizo por falta de decisión política. Hay una posibilidad que tiene el gobierno en lo que hace a los aportes a los medios de comunicación, que siguen concentrados en 4 o 5 medios, millonaria suma, que se les sigue financiando cuando hay la posibilidad de haber direccionado de una manera más democrática y distributiva, no se hizo. Y entonces después nos preguntamos por qué gana Milei. Porque hay una experiencia de gobiernos en 40 años de vida democrática que los sectores populares tenemos que revisar de cómo hemos gobernado, a veces sí tomando decisiones correctas y democráticas, y muy importantes. Recuerdo además del tema del juicio a la Junta, de la derogación y anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la asignación universal por hijo. Bueno, podemos mencionar otras, pero lo cierto es que el problema de fondo en la Argentina, que es cómo se distribuye la riqueza que se genera, sigue sin ser resuelto, sigue sin ser abordado. Y me parece que es el desafío que tenemos. Y en ese sentido creo que es muy importante lo que hagamos en términos electorales para que no gane ni Milei ni Bullrich. Es muy importante eso. Ahora, si el Fondo Monetario Internacional, como están los acuerdos firmados por el Congreso argentino, no es revisado, el Fondo Monetario Internacional se garantiza gobernar nuestro país hasta el año 2034. Y eso implica agudización de esta crisis que pagamos nosotros. Los grupos económicos no la pagan, lo pagamos los trabajadores y los sectores populares en todo esto que describió Dina y que me exime de cualquier otro comentario. Y van más allá, porque implica la fragmentación de nuestro país. Porque la experiencia de gobiernos como los de Morales o la experiencia de gobiernos como la de Mendoza, lo que apunta es a fragmentar el territorio nacional. Entonces, el tema de la soberanía y la justicia y el tema de la construcción de unidad del movimiento popular en torno de ejes estratégicos, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano y caribeño, son datos fundamentales que debemos abordar. Y desde la clase trabajadora lo hacemos desde esta humilde experiencia de construir nuevas institucionalidades al interior de la clase, que contengan a esta realidad de que más de la mitad de la población económicamente activa es precaria y que tiene que estar organizada con el conjunto de la clase trabajadora. Y también creemos que hay que garantizar una institucionalización en el plano del Estado, de nuevas institucionalidades. Así como establecimos la asignación universal, hay que establecer el salario universal. Así como establecimos que es necesario un salario mínimo vital y móvil, hay que garantizar un Consejo del Salario y del Empleo que garantice que se discuta la formación para todos los trabajadores y trabajadoras en horarios de trabajo y donde los empresarios pongan guita y no solamente ponga el Estado o pongan los trabajadores de su sindicato, que lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos, pero es necesario que se constituyan nuevas institucionalidades y la reducción de los tiempos de trabajo hoy en la Argentina es indispensable. Solamente reduciendo el sobreempleo, se trabaja 12, 14, 16 horas. Millones de trabajadores en la Argentina. Solamente volviendo a 8 horas, manteniendo sus ingresos, se pueden generar de un saque 900.000 puestos de trabajo formales. Lo que falta es decisión y poder político para hacerlo. Construyamos eso, esa es nuestra visión humilde respecto de este camino al que los compañeros y compañeras de Nodal nos ayudan a reflexionar juntos. Gracias.
Muchas gracias, compañero. Bueno, le damos la palabra ahora a Eduardo, así nada, podemos ver si quedan unos ratitos, unos minutitos para las preguntas del público. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero, reconocer que mi breve intervención, para dar espacio al debate, que para mí es lo más rico siempre, entre compañeros y compañeras, lo primero es reconocer la enorme decepción que deben de tener ustedes de que esté hablando yo y no Hugo Yasky acá. Porque el que tenía que estar era Hugo Yasky y no pudo estar. Les mando un saludo porque ahora está en la Comisión de Legislación Laboral del Congreso, que se está discutiendo justamente, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral. Segundo, agradecer, Nodal, feliz aniversario, feliz primeros 10 años, va a haber muchos más, porque ustedes son muy importantes para la clase trabajadora. Yo creo que el hecho de que aquí haya trabajadores y trabajadoras en este panel dice de lo que ustedes, como Nodal, piensan y sienten sobre la clase trabajadora. Pensamos y nosotros nos reconocemos también en la posibilidad de que juntos, creando pensamiento, creando ideas nuevas en este mundo tan cambiante, trabajadores y distintas organizaciones nos podamos reconocer en sí mismos y además crearnos y recrearnos. Así que por esto es que estamos trabajando juntos para en poco tiempo firmar un convenio entre Nodal y la CTA de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotros va a ser un hito muy importante el poder constituirnos a la par ambas organizaciones. Gracias, Ana, por este espacio para poder hacerlo. No quiero dejar pasar el tema de Milagro Sala. Obviamente, Milagro Salas es nuestra secretaria de Pueblos Originarios de la CTA de los Trabajadores y obviamente seguimos luchando por su libertad. Muy breve. Quiero que nosotros, los que estamos acá, nos imaginemos una fábrica en 1929. Estamos a 6 años de cumplir los 100 años. 1929. ¿Cómo será? ¿Cómo se imagina una fábrica en 1929? Una empresa, ¿no? Hacinados, muchas horas de trabajo, muchos compañeros y compañeras enfermos por las condiciones en que se trabajaba, intoxicados, muertos, fallecidos. Las 48 horas en Argentina vienen de 1929. Es una de las legislaciones más viejas que no se tocaron en la Argentina, ¿no? Casi 100 años vamos a cumplir. Y seguimos en 48 horas. Es más, es uno de los pocos países de América, de la región y también del mundo que mantiene las 48 horas. Por eso me voy a remitir específicamente a este tema, porque creo que, lo demás ya lo dijeron los compañeros y compañeras, pero tiene absoluta incidencia en todo lo que se dijo, incluido lo que bien dijo Dina. Nosotros como trabajadores y trabajadoras pensamos que es el momento de discutir profundamente el tema de la reducción de la jornada laboral. Es más, el sueño que nos traía la tecnología era justamente que iba a haber menos trabajo y más tiempo libre, más tiempo de ocio, de recreación, de paseo de nuestros trabajadores y trabajadoras. Eso no pasó. Eso no pasó. Entonces, algún cálculo hay que hacer, es decir, se mejoró la productividad a partir del ingreso de tecnología a las fábricas, a las empresas, y sin embargo la cantidad de horas se mantienen. O sea, ¿qué es la conclusión de esto? Es que más trabajo, más horas de trabajo de los trabajadores aumentaron más la productividad en conjunto con la tecnología. Y sin embargo eso no se reflejó en absoluto en la misma proporción de ingreso salarial de los trabajadores y de las trabajadoras. Es más,
como todos ustedes saben, lo investiga muy bien CEPA, hay una pérdida desde los últimos 4 años, de 2015 hasta hoy, ¿cuánto? ¿30%? 2015 a hoy depende de dónde, si es registrado, si es no registrado. Supongamos un registrado, 20% o más hemos perdido. Recién lo escuchaba, en la comisión estaba el representante de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Quiero relatarles brevemente lo que dijo. Si está grabado es bueno que lo escuchen, porque es increíble, ¿no? Empezó diciendo lo que significa el trabajo, la dignidad del trabajo para el trabajador. Bien, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? En el trabajo individual, en el trabajador individualmente, la trabajadora individualmente, pero también en la sociedad. Muy bien. Y después se preguntaba, entonces, si es tan importante el trabajo y la dignidad del trabajador, ¿por qué quieren trabajar menos? Esto lo acaba de decir en la comisión el representante de la Unión Industrial Argentina. Es como que, bueno, ¿por qué quieren quitarle dignidad al trabajador, no? ¿Qué van a hacer? Decía, ¿qué van a hacer con esas horas que les queden? ¿Qué va a hacer esa gente? Increíble. Pero esta es la concepción de un empresariado que está en relación con lo que decía Cachorro, digamos, en las nuevas consecuencias que tiene estas transformaciones que estamos viendo, transformaciones hegemónicas, una disputa hegemónica a nivel global, en esta financiarización del modelo capitalista que está en debate hasta el derecho de huelga. Cuando vamos a las reuniones de la OIT, las conferencias generales, de la conferencia desde la OIT, bien digo, en Ginebra, los empleadores están discutiendo el derecho de huelga, siglo XXI. ¿No? Todos ustedes saben, todos sabemos que un capitalismo sin sindicatos es esclavitud. Bueno, quieren volver a esa etapa. En la Argentina quieren volver a la etapa preperonista, ¿no? La de 1929, y se ponen un poquito más atrás también, más atrás, que es lo que están planteando hoy Milei y en parte Bullrich también, ¿no? El estorbo que somos los sindicatos para que se desplieguen las fuerzas del capital, de la economía, libres de todo obstáculo, para poder generar mayor riqueza y dicen además mayor trabajo, etc. No se animan a decir que el otro obstáculo es la democracia, porque no les da, pero que lo piensan, lo piensan. Bueno, tenemos una candidata a vicepresidenta que defiende la dictadura, ¿no? O sea, que avanzarían también, si pudieran, contra el obstáculo que es para ellos la democracia, para que puedan tener todo el poder, como dice el título. Sin embargo, hubo un convenio. Venimos del 1929. Sin embargo, en el 1935 hubo un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que ya sugería llevar a 40 horas la jornada laboral. 1935. Y hoy hay experiencias en muchos países del mundo donde ya se ha reducido la jornada laboral. La está discutiendo ahora hasta el Reino Unido la derecha en el Reino Unido. No es que el Partido Laborista, la Fuerza Izquierda, no, la propia derecha del Partido Conservador en el Reino Unido está discutiendo la reducción de la jornada laboral. Y acá se plantea como algo que debe ser intocado. ¿Cuáles son brevemente en esas experiencias lo que significó para el trabajador y la trabajadora? En principio, obviamente, si se reduce la jornada de trabajo, como el día es finito, tiene 24 horas, si uno trabaja menos, tiene mayor tiempo de descanso, ¿no? Mayor tiempo de descanso. Eso implica menor estrés, obviamente. Eso implica, por lo tanto, mayor productividad. O sea, a pesar de lo que dicen nuestros empresarios, la reducción de la jornada laboral, y obviamente para nosotros es sin reducción del salario, ¿no? Porque en todo caso en algunos lugares, como en España, que están planteando, está bien, estaríamos dispuestos a reducir la jornada, los empresarios, a reducir la jornada laboral, pero también reduzcamos el salario.
porque si no, entonces, ¿dónde está la ganancia de nuestras empresas? Están en esa discusión. Se han reducido las enfermedades laborales, se ha reducido la siniestralidad. Esto está demostrado fácticamente en las experiencias que se han hecho en muchos países del mundo, aún de esos países centrales. Y también, y para nosotros también es un factor clave, se aumentó la distribución equitativa de las tareas de cuidado y del hogar entre el trabajador hombre y la trabajadora mujer. Y este no es un detalle menor, no es una consecuencia menor, sino también es una de las más importantes. Entonces, todas las experiencias fueron virtuosas en cuanto a lo que significó para la vida del trabajador y la trabajadora, para el incremento de cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, trabajar menos para que trabajen más, ¿no? Sabiendo que no es que desde que el momento en que se reduce la jornada laboral, seguramente será en un proceso, quizá empezaremos con 40 horas, después se impulsará a 36, bueno, será un proceso seguramente. Y sabemos y somos conscientes que eso no va a implicar de un día para el otro que millones de trabajadores y trabajadoras que están en la economía informal o desocupados empiecen a trabajar. Sabemos que eso no va a suceder de golpe. Habrá un aumento seguramente, pero no será lo que necesita nuestra sociedad para que todos y todas tengan empleo. Pero ahí también está el desafío para un gobierno popular, democrático, un gobierno peronista para mí, que es también generar políticas concretas para aquellos compañeros y compañeras que están en la economía informal, en las cooperativas, en nuestro caso en lo que llamamos el Frente Barrial, en todas aquellas organizaciones que no tienen, y compañeros que no tienen trabajo registrado. Ahí tiene que haber políticas concretas que no pueden venir desde el lugar del subsidio, sino de un salario universal para todas y para todas. Y esa es una responsabilidad del Estado y es función indelegable de un gobierno popular, Porque si no termina habiendo, como vemos en muchos de nuestros barrios, disputa de pobres contra pobres. Porque esta es una realidad que tenemos que reconocer. Compañeras y compañeros que están registrados, pero con salarios bajos, disputando con los compañeros y compañeras que tienen un subsidio por parte del Estado y dice, bueno, al final ustedes, como viene la comunicación por parte de los medios concentrados, que les dicen que son vagos, planeros, bien como decía Dina, entonces hay disputa en los barrios entre ustedes que no hacen nada y reciben un subsidio del Estado y nosotros que trabajamos ganamos casi lo mismo o un poquito más. Esto está sucediendo en los barrios, lamentablemente. Y eso un gobierno popular lo tiene que ver, ¿no? Y lo tiene que resolver, Y eso es con un salario para todos y para todas. Ayer el compañero Álvaro nos decía que en el gobierno de Bolivia lo hicieron. Ellos implementaron un salario universal para todos los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los que estaban registrados. O sea que se puede hacer. Y más con seguramente una economía que vendrá, que sin duda tendrá que resolver el tema de la deuda. Así no podemos seguir. Como estamos hoy, con nuestra soberanía limitada, no podemos seguir. Por lo menos si gana un gobierno popular. No podemos seguir. Eso va a haber que revisarlo. Y también revisar las políticas hacia los trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen empleo registrado. Y por supuesto, como decía Hugo en el último discurso en la Cámara de Diputados, que nos llevan a discutir permanentemente el tema de la pobreza, hay que discutir el tema de la riqueza. ¿Cuánto se llevan 200 empresas, 200 grandes empresas de este país? ¿Cuánto se llevan? Miren, un dato. La democracia, o sea, el funcionamiento de la democracia se lleva el 0,9% del PBI, ¿no?
Y hoy es el tema de la casta. Parece que el gran problema del país es la casta, lo que es, que en realidad para nosotros es el funcionamiento de la democracia, ¿no? Legisladores, diputados, senadores, todo lo que implica el funcionamiento de la democracia. 1,6 del PBI le lleva de inversión a los planes sociales. 1,6. Y 4,9 los subsidios a todas las empresas, al sector de las grandes, y sobre todo de las grandes empresas. ¿Por qué no se discute ese 4,9 y se discute el 1,6 solamente? Porque ahí hay una victoria del poder económico. Hay una victoria del poder económico en conjunto con los medios concentrados, que es discutir eso, discutir ese lugar, ese espacio chiquitito, y no discutir lo que ellos se llevan, subsidiados, más lo que ellos llevan de ganancia. Esto es parte de lo que hay que discutir en Argentina. Mientras no discutamos esa distribución de la riqueza, va a ser muy difícil que estos temas no solo puedan ser ley, que podrán ser ley, pero si no se hacen cargo en conjunto de la sociedad, seguiremos los trabajadores y las trabajadoras dando una discusión desigual y ellos llevándose el producto de los que trabajamos y de las que trabajamos. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento clave de este país, que es esta elección del 22 de octubre. Dos modelos en disputa. Los que quieren eliminar los sindicatos para no tener ninguna restricción y los que pensamos que hay que discutir lo que ellos ganan, los que pensamos que hay que reducir la jornada laboral, los que pensamos que tiene que haber un Estado fuerte, consolidado, un Estado que discuta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un Estado que financie al 8% del Producto Bruto de la educación pública, como está el proyecto de ley, un Estado que fortalezca la salud pública, un Estado que implemente un salario universal para todos los trabajadores y las trabajadoras, etcétera, etcétera. Estos son los dos modelos que están en disputa. Y se juega el futuro por muchos años de la Argentina. Por muchos años de la Argentina. Porque nosotros no creemos en que lo peor después vendrá lo mejor. No, de lo peor vendrá lo peor de nuestra sociedad. Más individualismo, más de aquellas cosas que nosotros no concebimos en una sociedad solidaria, participativa, crítica de su propia realidad. Entonces, creo que estamos en un momento donde se decide gran parte del futuro y eso tiene que ver con los dos proyectos que están en pugna, el de Bullrich y el de Milei, que es uno solo, y el de Unión por la Patria, que aún con todas las contradicciones, con todas las dificultades que va a tener, sin duda será un gobierno en disputa, donde los trabajadores y las trabajadoras tendremos que tener un rol protagonista en fortalecer las políticas que sirvan para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y también ser un factor en aquellas políticas que no sirvan para los trabajadores y las trabajadoras. No podemos ser condescendientes en un gobierno popular de aquellas políticas que no sirvan para la clase trabajadora. Y creo que esto también es un desafío que tenemos como clase trabajadora. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Eduardo. Bueno, te damos la palabra, Julia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias en primer lugar a Pedro, compañero de C5N durante muchos años. Éramos una especie de horda zurda. Nos han llamado los zurdos de C5N, algún que otro conductor. Cuando Víctor Hugo dejó de estar al frente del diario por un ratito, quedamos nosotros medio radicalizados y después, por suerte, volvió Víctor Hugo para darnos la chance de seguir diciendo lo que queríamos decir. Bueno, y muchas gracias al panel. Escuché de acá para acá, de Cachorro Godoy para acá, por ende no los pude escuchar anteriormente. Algunas reflexiones, han dicho todo, han sido muy claros y me parece que el marco teórico de este panel es muy claro. Arranco por un reconocimiento a Nodal por los 10 años.
Nosotros con el Centro de Economía Política Argentina también cumplimos 10 años el año pasado, en el 2022, por ende tenemos una cosa similar. Y cuando cumplimos 10 años, Cristina nos mandó un audio que convertimos en video, en donde Cristina nos dijo 2 cosas. Primero, falta información para que la gente pueda tomar decisiones. Lo dijo el sábado de nuevo. La gente tiene que tomar decisiones con información. Por ende, lo que ustedes hacen desde el CEPA, nos había dicho, y la verdad es que para Nodal cabe igual, tiene que ver con poder difundir qué es lo que de verdad pasa, ¿no? Y una parte importante de eso tiene que ver con una articulación entre los medios de comunicación y los informes que uno produce. Y otra cosa que nos dijo fue formen gente. Formen gente. Bueno, hicimos una diplomatura en economía política, después pasó algunos chivos, pero la verdad es que en eso estamos. Estamos intentando, en este contexto en donde somos gestión, al mismo tiempo producimos informes, siempre somos militantes políticos, de dar todas las batallas al mismo tiempo. ¿Y por qué arranco por acá? Bueno, porque creo que los desafíos que tiene la clase trabajadora tienen que ver con, fundamentalmente, combatir algo que viene ocurriendo desde la década de los 70, que es la fragmentación por abajo y la concentración por arriba. El capital se concentra, los trabajadores, las trabajadoras nos fragmentamos. Basualdo, nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina lo retomamos a Basualdo, también mis propios orígenes. Eduardo fue el economista de la CTA, mi padre fue uno de los fundadores de la CTA, y Basualdo decidió, cuando muchos economistas elegían, como dice Víctor Hugo Morales, el calor de la derecha, el calorcito que te da estar siempre cobijado porque vas a tener un sueldo y un trabajo toda la vida. Basualdo fue uno de los pocos economistas que dijo, ¿saben qué? Yo voy a decir lo que yo pienso, así que en esta estamos también. Y Basualdo dice, hay un pasaje en la década de los 70 del concepto de empresa al concepto de grupo económico. El concepto de grupo económico no es un invento nuestro, es un hecho empírico, ocurrió. Y los grupos económicos en la Argentina y en toda América Latina no están siendo pensados desde la teoría, no impactan tampoco en las estadísticas, por ejemplo el INDEC, ni tampoco forman parte de nuestras decisiones en clave de grupo económico. Al punto tal que todavía está en el Congreso discutiéndose, en realidad pasó por diputados, pero tiene que ir al Senado, la ley de beneficiarios finales. No sé si alguien sabe de qué se trata. Es un pedido de, los grupos de países que pelean contra el terrorismo que dicen, nosotros no podemos identificar las sociedades que andan pululando en el mundo de quién son. Porque hay grupos que tienen cabezas, que tienen holding, que tienen distintas sociedades, que están radicadas en distintos países. Algunos son países de baja tributación o paraísos fiscales, otros no. Pero no podemos identificar quiénes son los dueños, es decir, los beneficiarios finales, a menos que haya un registro de beneficiarios finales y que los países los impulsen para reconstruir desde la cabeza, no desde abajo todas las sociedades, sino desde la cabeza, de la cúspide, cómo están configurados los grupos económicos. Si nosotros no tenemos herramientas desde la economía para determinar cómo se reconfiguró el capital, difícilmente vamos a poder dar esta pelea. Diría que venimos muy lento. En Argentina nosotros hicimos una página web el año pasado junto con la Fundación Friedrich Ebert, un informe y una página web que se llama www.losricosdeargentina.com.ar, pueden entrar. Miramos los primeros 15 más ricos de la Argentina, de Forbes Argentina. Elegimos esa metodología, dijimos vamos de los ricos a su configuración empresarial. Y luego empezamos a identificar vía balances cómo se configuraban esos grupos económicos. Fue una locura, de hecho logramos un mínimo que es, bueno, estas son las sociedades que pudimos identificar. Si yo tuviera una pantalla se los mostraría, que tiene que ver con ese entramado, esa red de sociedades que básicamente son en países como el nuestro, con economías bimonetarias, con una inflación de este año según el presupuesto de 135% y con una conducta empresarial que se pone poco la camiseta en relación a cuidar la economía. Bueno, esos entramados son especiales para que países como Argentina padezcan la fuga de capitales, ¿no? Es como que se juntan el hambre y la gana de comer.
De repente tienen esos entramados que están radicados en otros países. Y esto sí me parece importante plantearlo porque creo que muchas veces en los paneles de clase trabajadora hablamos de los trabajadores y está perfecto. Ahora, en los paneles de clase trabajadora tenemos que recuperar nuestra agenda de desarrollo, nuestra agenda de lucha contra el capital, como en su momento hicieron los grandes planes de la clase trabajadora como la FAL de Huerta Grande, que decían algunas cosas en relación a cómo administrar la economía. Creo que entre una agenda de las y de los trabajadores con sus distintas vertientes, los que son del sector público y padecen en todo caso tercerización del sector público, los que son del sector privado con sus distintos niveles salariales, los que pertenecen al mundo más informal, al monotributo, los que están desocupados, con todas sus vertientes, tenemos que tener una agenda que sea conocer cómo se organiza el capital, cómo se acumula la ganancia, en este caso en Argentina, y cuáles son las formas de reproducción de esa ganancia. Porque si esas formas de reproducción no nos incluyen, estamos discutiendo derechos laborales y solo le vamos a pedir a un solo actor, que es el Estado. Y solo vamos a disputar el presupuesto público. Si nosotros queremos disputar acumulación o capital, tenemos que mínimamente tener una mirada en relación a los grupos económicos, las empresas, el capital, como le querramos llamar, que sea lo más precisa posible. Necesitamos construir esa radiografía. Así que también los invito a esta experiencia, a esta aventura que hacemos en CEPA, que es seguir esas cosas, seguir balances y demás. Hay algo que comentabas en relación a la brecha de productividad, porque me parece que nosotros solemos mirar la discusión paritaria, no nosotros, todos la tenemos clara, pero bueno, en la discusión social, en la conversación social, se instala que la discusión paritaria es contra el IPC, el índice de precio al consumidor, contra la inflación, que claro, en una inflación de 135 más vale que vamos a querer ganarle a la inflación, ¿cómo que no? De hecho, con suerte le estamos empatando y 2 meses atrás, así vienen. Algunas paritarias vienen muy bien, recién hoy en la mañana estuve con Sergio Palazzo. Algunas paritarias son muy exitosas, saben aprovechar sus ventajas relativas, muchos dirigentes sindicales, en relación a su posición en la estructura. Pero la verdad es que discutir contra la inflación no es discutir distribución del ingreso. Y cada vez que lo cuento me encuentro, no sé acá qué nivel de conocimiento, qué nivel de participación han tenido en estas discusiones, pero cada vez que lo cuento me encuentro con que muchos compañeros y compañeras me dicen, claro, discutir inflación no es discutir distribución. Ganarle a la inflación no es necesariamente distribuir más. Discutir distribución es discutir excedente, es discutir ganancias, es mirar el tamaño de la torta, si es más grande, si es más chico, y si es más grande, discutir esa porción que se suma, cómo se reparte. Vos podés tener una mejora en relación a la inflación en un año X, pero el Producto Bruto Interno o el tamaño de tu economía puede haber crecido más todavía, incluso que esa inflación, como nos ha pasado en el 21 y en el 22, en donde la Argentina creció un montón. 10% en el 21, 5% en el 22. Por ende, deberíamos, en una especie de gráfico imaginario, identificar dónde está la línea de la evolución de la inflación, dónde está la línea de la evolución de la productividad. La productividad es un indicador que mira la relación entre el tamaño, el crecimiento del tamaño del producto y los costos, que después hay miles de formas de medirlo. Podés medirlo por cantidad de trabajadores, podés medirlo por horas trabajadas, ¿no? Si lo medís por horas trabajadas, estás midiendo posta a posta cuánto se puso. Y si la productividad te crece, estás teniendo una ampliación del producto con menor costo laboral. Y si la inflación va más abajo, vos estás discutiendo en una especie de línea de flotación en donde nunca llegás a la discusión en serio. ¿Me siguen? Deberíamos ir por lo menos por el medio, qué sé yo, no digo discutir productividad. Y eso no significa, porque en la historia argentina nos hicieron mucho daño las cláusulas de productividad, no significa meter eso en la paritaria, porque después me aparece Patio Bullrich, como le dice el perro Berbisky, por la puerta y me dice, listo, resolvimos. Cláusulas de productividad para todos y todas, entonces ahí sí nos cagaron la paritaria en relación a la inflación, nos pusieron todavía más abajo.
Estas cuestiones de mayor profundidad me parecen importantes por algo que dijo Cristina el sábado, que la quiero reivindicar porque creo que ella siempre está más adelante que muchos de nosotros, no solo porque adelantó los 3/3, sino porque mira estratégicamente hacia dónde van algunas discusiones. Ella planteó, bueno, ya sabemos, Bullrich, Milei, ya sabemos, dolarización, Milei, semidolarización, Bullrich, esas discusiones a 3 centímetros del piso, chatas, mediocres, las tenemos que dar, y las tenemos que ganar, claro, hay que ganar el 22 de octubre. Ahora, son una parte de nuestro registro de conversación social. Hay otro registro que es el de ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desde el campo popular, ¿qué tendríamos que revisar en relación a nuestras propias prácticas? Ella habló de corporativismo y me pareció interesante. Y sobre todo, ¿cuál es nuestro programa? ¿Qué vamos a hacer? Porque si no, es el 10 de diciembre, los últimos 5 minutos antes de arrancar la carrera. Y estas discusiones respecto de cómo hacer una distribución del ingreso más profunda deberían ser parte de nuestra cotidianeidad un poco más, creo que un poco más. Yo siempre digo, frente a los compañeros, que en el 2015, cuando perdimos las elecciones, nos juntamos varios ahí a amargarnos después que ganó Macri y decíamos, bueno, si volvemos, tenemos 3 grandes desafíos. Tenemos, si volvemos pensando en un 2019, ¿no? ¿Qué ocurrió? Entre otras cosas, pudimos lograr que Macri no durara 8 años. Si volvemos, tenemos por lo menos 3 desafíos. Tenemos que hacer algo con la justicia, tenemos que hacer algo con los medios y tenemos que hacer algo con la concentración económica en la producción y comercialización de los bienes y servicios de consumo masivo, ¿no? El supermercado. Al día de hoy, la verdad, 2023, esos 3 temas siguen ahí, esperando, por distintas razones. No tiene sentido en este momento, la verdad, estamos de campaña, vamos a tratar de ganar, no tiene sentido revisar, pero sí diría que están vigentes, con 2 problemas adicionales más, que no teníamos pre-Macri y que tenemos post-Macri, la deuda y la pérdida de poder adquisitivo. Y le agrego a la pérdida de poder adquisitivo la mutación en la forma de generación de puestos de trabajo en la Argentina. Esa es una mutación que al día de hoy estamos discutiendo si llegó para quedarse o si es transitoria. Y creo que es una discusión abierta. Yo sé que hay 2 bibliotecas. Sé que están los que dicen que esto es para siempre y sé que están los que yo me inclino más, que queremos seguir dando la pelea. No sé si porque la vayamos a ganar, sino porque no quiero renunciar a que los empresarios paguen aporte, contribuciones patronales, aguinaldo y todos los conceptos de la seguridad social. No quisiera bajar los brazos sobre esas peleas. Por ende, hoy tenemos 5 desafíos. Y esos 5 desafíos ocurren en un contexto de domesticación de nuestras dirigencias políticas, con peleas frente a esa domesticación, pero domesticación al fin por el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno mira por qué Macri trajo al Fondo Monetario Internacional, ustedes me dirán, bueno, pero esa es una discusión financiera. No. Es una discusión de los trabajadores. La razón por la que Macri y la derecha en Argentina, una vez que llegó al poder de nuevo, trae al Fondo Monetario Internacional es porque no nos podían disciplinar solamente con la fuerza que tenían localmente. Necesitaban a alguien que los ayude de afuera a disciplinarnos. Nos metieron en un acuerdo de 57.000 millones, que como ganamos las elecciones fue de 45, un acuerdo que nos pone metas de dólares, metas de pesos, metas de emisión monetaria, un acuerdo que cuando tenés que garparle finge demencia, no te contesta y te dice, che, me fui de vacaciones y te obliga a ir a buscar dólares para poder pagarle. Un acuerdo que básicamente lo que hizo es volvernos muy autómatas de las limitaciones que tenemos en la política argentina. Y eso, para mí, tengo una mirada, como me habrán escuchado, muy determinista de la economía. Creo que la economía nos condiciona fuertemente. No creo en el voluntarismo, creo que hay condicionamientos estructurales que siempre hay que tener que modificar. Creo que esos condicionamientos que el FMI nos puso
entre otras cosas, son los que nos hacen hoy estar a riesgo de perder las elecciones con un candidato de ultraderecha, porque son los que nos impidieron ser nosotros. Nosotros perdimos nuestra identidad y la tenemos que volver a recuperar. La mejor manera de ganar las elecciones es ser nosotros mismos, ser auténticos, decir lo que queremos hacer y plantear que eso es lo que vamos a hacer, no solamente los condicionamientos. Nosotros, con esto cierro, hicimos un programa, en su momento para Aguado, candidato a presidente, que tenía 10 puntos, no voy a mencionar todos, pero 10 puntos de política económica para avanzar, pero sí hay algunas cosas que sí quiero mencionar como títulos, nada más. Nosotros tenemos que tener una política en relación a la soberanía energética, no solamente hacer el gasoducto, sino tener una política de acumulación de esos dólares. Tenemos que tener una política de industrialización del litio en Argentina, una ley o varias leyes, en principio. Tenemos que tener una política en relación a la soberanía de las vías navegables, la hidrovía, el canal Magdalena, una flota propia también, porque en pandemia gastamos 8.000 millones de dólares solamente en trasladar nuestras mercancías. Ayer leía que la quinta familia chilena más rica se hizo rica en pandemia teniendo flota naviera, ¿no? Tenemos también que tener una propuesta en relación al déficit habitacional. Tenemos que tener una política productiva que sea federal, ¿no? Un frigorífico, un tambo, un cordón frutihortícola en cada pueblo, en cada ciudad, o por lo menos donde aspiremos a que eso pueda funcionar. Esos títulos me parece que bastan para saber que hay mucho para hacer. Y una última reflexión desde la economía. Creo, a riesgo de sonar súper estatista, que no nos va a alcanzar con tener una política solamente regulatoria. Creo que está bien lo de la carita fea, que dice Cristina, hay que ponerle carita fea, pero temo que frente al avance de estos grandes monstruos y grupos económicos no alcance. Y creo que nuestro rol como Estado tiene que ser de participación en los mercados. En el único mercado en donde de verdad participamos y les molesta, nos quieren sacar, que es el mercado hidrocarburífero con YPF. Y está clarísimo que de ahí nos quieren sacar. En otros mercados participamos, tal vez no somos tan influyentes, pero tenemos el 40% del mercado hidrocarburífero con YPF y de ahí los de afuera y los de adentro nos quieren sacar. Creo que esa debería ser nuestra agenda desde la clase trabajadora. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para las preguntas, así que las preguntas las haremos en otra instancia porque creo que seguirnos encontrando no solo en los debates, sino también en la unidad de la calle y de la organización. Esto lo vamos a seguir profundizando, pero tenemos el otro panel que ya empieza, así que agradecerles, pedirle a Pedro, Pili, para que vengan a la foto y unos regalitos, les vamos a entregar unos presentes. Así que bueno, muchas gracias.